En este video vamos a resolver el siguiente problema. Debemos considerar la siguiente viga simplemente apoyada de 20 metros de largo que está sometida a un determinado estado de cargas. Sobre la viga actúa una carga muerta de 0,3 kN por metro y una carga viva puntual a la mitad del vano de 5 kN, justo ahí a 10 metros de cada apoyo. Entonces debemos determinar las cargas últimas de momento, el MU, y de corte, el BU, considerando la combinación de carga 1,2 por D más 1,6 por L, ¿cierto? D es la carga muerta, L es la carga viva. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Cuando nos dicen que encontremos de manera general, ¿cierto? En la viga, el MU y el BU, nosotros tenemos que encontrar, ¿cierto? Cómo es la distribución de esfuerzos internos para la combinación de carga. Cómo son los diagramas de esfuerzos si es que consideramos esta combinación de carga. Entonces, ¿cómo se hace esto? Primero, lo que hay que hacer es, para calcular MU y BU, vamos a dibujar los diagramas de esfuerzos internos de la combinación de carga, ¿cierto? Para lograr esto, entonces dibujamos los diagramas para cada tipo de carga por separado y sin amplificarla. Entonces, obviamente, acá tenemos nuestra viga simplemente apoyada que está sometida de manera conjunta o general a una carga viva y a una carga muerta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando estemos analizando el corte, lo vamos a separar. Vamos a hacer un análisis de diagramas para la carga muerta por separado, ¿cierto? Y un análisis por separado para la carga viva, como si estuvieran actuando cada una por separado en la viga. Entonces, por ejemplo, para la carga muerta, tenemos que es una carga distribuida de 0,3 kN. Y esto induce una reacción en cada apoyo de 3 kN en la forma vertical, ¿cierto? Porque son 0,3 distribuido en 20 metros, eso es 6, ¿cierto? Eso quiere decir que acá hay una fuerza resultante de 6 kN que se divide en 2, ¿cierto? Porque actúa justo a la mitad. Nada muy raro, muy difícil, porque es algo básico de estática. El diagrama de esfuerzos internos de corte para este caso, ¿cierto? En que tenemos una viga simplemente apoyada y una carga distribuida a lo largo de su largo de la viga, valga la redundancia, es, ¿cierto?, una línea recta. O sea, cuando la carga distribuida es uniforme, el diagrama de corte es una línea o varía linealmente. Y obviamente, como acá tenemos una reacción de 3 kN, ¿cierto? El diagrama de corte va a tener acá un valor de 3 kN también. En la parte positiva, ¿cierto? Hasta llegar a 0 y luego debe llegar hasta menos 3 en la parte negativa, ¿cierto? Que sería hasta el otro apoyo. Bien, para la carga viva, ¿cierto? Que tenemos una carga puntual, también vamos a tener en cada apoyo una reacción, ¿cierto? Que se divide por la mitad, porque está justo actuando en la mitad del vano. Son 2,5 en cada apoyo. Y el diagrama de esfuerzos internos, en este caso de corte, va a ser el que sale acá. Tenemos también, al igual que antes, que en el apoyo, ¿cierto? Tenemos un valor de 2,5 para el esfuerzo de corte. Y luego, al llegar justo al lugar donde se aplica la carga, vamos a tener una discontinuidad, ¿cierto? Y ahí, en la discontinuidad, en el lado derecho, vamos a continuar por el lado negativo, ¿cierto? De manera uniforme hasta llegar al apoyo, también en un valor de 2,5, ¿cierto? No es nada muy complicado, es algo de estática. Ahora vamos a lo que interesa en este ejercicio, que es la combinación de carga o el diagrama de la combinación de carga. ¿Cómo encontramos este diagrama en que se combinan las cargas con estos factores de mayoración aplicados a cada tipo, ¿cierto? El de carga muerta y el de carga viva. Lo que se hace es agarrar el diagrama, ¿cierto?, de la carga muerta y agarrar el diagrama de la carga viva, ¿cierto? Y ambos amplificarlos por 1,2 y por 1,6, ¿cierto? Que es, digamos, el caso de esta combinación de carga. Y esos se acoplan o se suman o se ensamblan en un solo diagrama. ¿Y cómo hacemos esto de manera sencilla? Es simplemente, por ejemplo, sumarlos en, digamos, puntos claves en los que podamos identificar. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, nosotros podríamos sumar estos dos valores en el apoyo, ¿cierto? Tenemos que en el diagrama de la carga muerta, ahí el esfuerzo de corte vale 3, y en el diagrama de la carga viva, ahí el esfuerzo de corte vale 2,5. Entonces, tendríamos que multiplicar 3 por 1,2, ¿cierto? En la parte de la combinación de carga para la carga muerta, y 2,5 por 1,6, ¿cierto? En la parte
para la carga viva, y esos valores se suman y corresponderían a un punto en el diagrama de corte para la combinación de carga. Entonces, ese es, digamos, el método que vamos a usar de manera más o menos sencilla para poder encontrar cómo o cuál es la forma de este diagrama, ¿cierto? Claramente, si es que tenemos funciones más complicadas, esto se puede ir complicando porque no es tan fácil ir viendo cómo es la forma de las curvas. Entonces, en el primer punto, en el apoyo fijo, vamos a tener que hay un valor de 3, ¿cierto? 3 kilonewtons para la carga muerta y de 2,5 kilonewtons para la carga viva. Y esto va a dar un resultado, ¿cierto?, de 7,6 kilonewtons. Entonces acá, en el diagrama final, o diagrama de corte para la combinación de carga, el valor es 7,6, ¿cierto? Porque estamos amplificando cada uno y sumándolos según la combinación de carga. Y ahora sabemos que si lo hacemos por el otro apoyo, ¿cierto? Tenemos dos valores negativos, entonces deberíamos tener por la simetría el mismo valor, pero en la parte negativa, ¿cierto? Deberíamos llegar a menos 7,6. ¿Cierto? Es una deducción a partir de la simetría del problema. Pero, ¿qué es lo que pasa al medio? ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa al medio? Es que para el diagrama de corte de la carga muerta, en el medio el valor es 0 kilonewtons, ¿cierto? Estamos acá en la mitad. Pero para el diagrama de la carga viva hay una discontinuidad. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer, como sabemos que es más o menos simétrico, ¿cierto? Digamos, es perfectamente simétrico, podemos agarrar el valor de la izquierda, que sería 2,5, ¿cierto? Kilonewtons, y esto daría un valor de 4 kilonewtons por la parte izquierda. Y bueno, como sabemos que es simétrico, por la otra parte nos va a dar un valor de menos 4. Entonces, dibujando esto, llegaría a 4 hasta la mitad, ahí más o menos, y está la discontinuidad, ¿cierto? Dada por el diagrama de la carga viva, y llegamos a un valor de menos 4, ¿cierto? Si es que lo hacemos por el otro lado. Entonces acá tendríamos la parte positiva y acá la parte negativa. Y este es el diagrama de la combinación de cargas, ¿cierto? Ahí están actuando ambas cargas, la viva y la muerta, y estamos considerando efectivamente estos amplificadores o valores de mayoración, factores de mayoración, ¿cierto? Acá está nuestro diagrama buscado. Ahora, una vez que tenemos el diagrama para la combinación de carga, ¿cierto? En este caso nos dieron solo una combinación de carga, pero podríamos tener más combinaciones de carga y más diagramas, ¿cierto? Una vez que tenemos nuestro diagrama de la combinación de carga, debemos ver cuál es el valor máximo que se tiene en este diagrama, ¿cierto? Para el esfuerzo de corte. Y ese al final va a ser nuestro valor último para el corte. Y en este caso vamos a tener que es un valor de 7,6 kilonewtons. Podría ser positivo, podría ser negativo. En este caso, en el corte, vamos a considerarlo como un valor absoluto porque en este punto y en este punto son iguales pero con distintos signos. Bien, eso es para el corte. Para el momento vamos a tener algo muy similar. Tenemos que calcular para la carga muerta, ¿cierto? El esfuerzo interno, perdón, el diagrama de esfuerzo interno de momento y también para la carga viva, el diagrama de esfuerzo interno de momento. Entonces, acá es donde se pone un poquito más fácil, porque muchas veces vamos a tener valores conocidos. Por ejemplo, ¿cómo hacemos el diagrama de esfuerzos internos de momento de una viga simplemente apoyada que tiene una carga distribuida? Nosotros sabemos que si es una carga uniforme, ¿cierto? Sabemos que el corte va a variar linealmente y el momento va a variar parabólicamente, ¿cierto? Va aumentando en grado. Bueno, tenemos igual que antes las reacciones, ¿cierto? Pero lo interesante de esto es que es un valor conocido, ¿cierto? Va a ser una parábola, ¿cierto? En la parte positiva, claramente. Y el momento máximo, ¿cierto? Porque va a ser simétrico, el momento máximo que se alcanza es un valor conocido. Es Q² partido en 8. Y Q es el valor de la carga distribuida, que sería 0,3 por el largo, ¿cierto? De la viga, que son 20 metros al cuadrado, partido en 8. Y esto debería dar un valor, si es que conservamos las unidades de metro y kilonewton, de 15 kilonewtons por metro. Si es que está bien calculado.
por metro. Asimismo, para la carga viva, como sabemos que actúa a la mitad del vano, ¿cierto? Va a tener una distribución lineal, ¿cierto? Esto es, digamos, un caso conocido. Y el valor máximo al momento es PL cuartos, ¿cierto? Son valores que podemos, si quieren, interpretarlos como valores de tabla, valores que vamos a sacar del bolsillo. PL cuartos entonces sería 5 kilonewtons, esa es P, por L, que sería 20, partido en 4. Ahí claramente va a cambiar si es que no está aplicada a la mitad de la carga. Si es que estuviese aplicada, por ejemplo, a una distancia que no es simétrica, ¿cierto? Ahí va a cambiar la distribución de esfuerzo interno. Pero justo como está aplicada a la mitad, vamos a tener que el momento máximo también a la mitad es PL cuartos, y esto da un valor de 25 kilonewton por metro. Bien, ahora que tenemos entonces los valores de los diagramas de esfuerzo interno de momento, ¿cierto? Bueno, los únicos valores que interesan, porque al final acá es 0, acá tenemos los puntos máximos. Para obtener entonces la combinación de carga o el diagrama de combinación de carga, ¿cierto? Igual que antes, vamos a tomar el de la carga muerta y el de la carga viva, ¿cierto? Y vamos a amplificar esos diagramas por 1,2 y 1,6 respectivamente, y sumarlos o acoplarlos o ensamblar un diagrama que sea con esas dos cosas juntas. Entonces, al igual que antes, tenemos estos valores conocidos, ¿cierto? Puntos conocidos a los cuales nos vamos a agarrar para hacer los cálculos. Y al igual que antes, entonces podemos decir que en este punto de acá, en el medio, vamos a sumar estas dos cosas, ¿cierto? Porque ambos calzan que están ahí al medio. Estamos haciéndolo justo al medio. En el diagrama, aquí me faltó el MD, el ML. Bien, en esta parte de acá vale 15 kilonewtons. Esto deberíamos multiplicarlo por 1,2, ¿cierto? Porque es la parte de la carga muerta. Y acá, en este diagrama, vale 25, que tendríamos que multiplicarlo por 1,6. Esos dos los sumamos y obtendríamos el valor en el diagrama de la combinación de carga. Entonces 1,2 multiplicado por 15, vamos a omitir las unidades por espacio, ¿cierto? Kilonewton metro me alcanza, por, no, 15 por 25, o sea, 15 y 25, ¿cierto? En cada caso. Y el resultado debería dar 58 kilonewton metro. Ahí sí pongo la unidad porque me alcanza el espacio. Bien, ahí está entonces resuelto. Tendríamos que en el medio, ¿cierto? En el valor del medio va a valer 58 kilonewton metro. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo sería la forma del diagrama? Sería así, sería quizá un poquito así para allá. La verdad es que tenemos que interpretar esto de la manera correcta, ya que acá tenemos una función, digamos, cuadrática, es una parábola, y acá una función lineal. Entonces, al final, el resultado de esto va a seguir teniendo forma de parábola, ¿cierto? Es como una ecuación x cuadrado que le sumamos un x, sigue siendo una parábola, ¿cierto? A menos que le sumamos otro grado. Y bueno, ahí me quedo un poquito junto, así que voy a correrlo para allá. Y ahí tendríamos nuestro momento máximo, ¿cierto? A ese lado. Esto, si quieren compruebarlo, debería dar exactamente el mismo resultado. Por lo tanto, entonces ahora conocemos que en el diagrama, ¿cierto?, de la combinación de carga, el valor máximo es único, ¿cierto? Y es 58 kilonewton, ¿cierto?, por metro. Ahora, sabemos que este es positivo, ¿cierto? Es el momento último máximo positivo. Pero perfectamente, en el momento podríamos tener, qué sé yo, si acá cambia alguna posición o alguna condición de apoyo, podríamos tener un momento máximo, ¿cierto? Que sea, no sé, negativo y otro positivo. Entonces ahí vamos a tener que hacer la diferencia. Pero básicamente este es el momento último, ¿cierto? A partir del diagrama de la combinación de carga. Y este sería el corte último a partir del diagrama de la combinación de carga. Muy distinto sería si es que nos piden calcular, ¿cierto?, el momento último o el corte último en un punto en específico del, qué sé yo, de la estructura. Por ejemplo, un propuesto sería, calcule, qué sé yo, a la mitad, ¿cierto?, de estos 10 metros, pongámosle a esta sección o a este punto, punto A, y calculemos el VU y el MU, ¿cierto?,
relacionados a ese punto, ¿cierto? Ahí tendríamos que hacer exactamente el mismo procedimiento, pero todo con respecto a este punto y no con un diagrama general y los valores máximos, sino que solo con ese punto. Bien, eso es este ejercicio.